Este año fue demasiado, ¿cómo se llama?, distanciado entre una reunión y otra. Entonces ya la siguiente reunión, pues, la gente hace compromisos y es muy difícil, pero para el próximo año ustedes van a ir en tu lugar, va a ser algo diferente. Sí, vamos a luchar porque lograr hacer una mayor, ¿cómo se llama?, comunión entre los pastores y sus esposas. Entonces vamos a orar y a dar inicio a esta plática. Nos da la oportunidad de terminar. Nada más quiero recordarles que estas pláticas surgieron por decisiones de la encuesta, bueno, por decisiones de los pastores que asistieron a una encuesta. Las esposas. Y sus esposas, sí, que asistieron a una encuesta que yo realicé aquí mismo en esta iglesia. Y salió esta, pero hay otras. Yo voy a hablar de esa dentro de un rato. Por lo pronto, no más verborrea. Señor, te damos gracias una vez más. Bendice nuestros días. Prepara nuestro corazón. Si alguien más está en camino, Señor, cuídalo y protégelo. Y si ha decidido no venir, bendice sus vidas. Señor. Gracias por la oportunidad que nos da el pastor Márquez. Bendice su vida, su ministerio. Y permite que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, solo honre y glorifique tu bendito nombre. Gracias por lo que aquí estamos, Señor. Hemos sido bendecidos con los alimentos, ahora queremos ser bendecidos con tu palabra. Todo lo que pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, doctora. Ok, atendiendo al doliente. Vamos a hacer un repaso general antes de entrar en la última parte donde habíamos quedado. Cuando estamos hablando de doliente, es porque hay dolor, ha habido una pérdida, ¿verdad?, en este caso. Y recuerden que cuando estamos hablando de pérdidas, estamos hablando no solamente de la ausencia de un ser querido que se nos ha muerto, que ha partido, y deseamos que haya sido por el Señor, sino todo tipo de pérdida. Puede ser la ruptura de una relación, un divorcio, puede ser que perdimos alguna propiedad, por incendio, por quiebra, por lo que sea, ¿verdad? Evidentemente cuando alguien muere, la pérdida de una mascota, en ese país es muy significativo, cuando una mascota, cualquiera que ésta sea, muere. Entonces, cuando estamos hablando de algo, de que carecemos de algo que fue significativo en nuestra vida, estamos hablando de una pérdida y estamos hablando de un tiempo de dolencia que va a haber. Y lo que quise enfrentarles a ustedes o mostrarles la vez pasada es que cualquiera que sea la pérdida, el proceso, las etapas por las que la persona pasa, independientemente de la edad, porque lo vive tanto un adulto mayor como un moderado, un joven, un niño, van a pasar las mismas etapas. ¿Recuerdan las etapas? ¿Cuáles eran? Vamos a ver. ¿Quién recuerda una de las etapas? No tienen que decir en orden, sino que, porque tampoco las etapas ocurren como un orden exclusivo. Pero que díganme, recuerden una. Cuando una persona tiene alguna pérdida, ¿por qué pasa? Depresión. Muy bien. ¿Qué más? Ansiedad. Todo eso es parte de la pérdida. Muy bien. ¿Qué más? De cada enfermo. Exactamente. Físicamente puede haber un deterioro, puede afectarle mayor o menor. En cada persona las etapas van a funcionar diferente. Depende de lo que la pérdida significaba para la persona, la relación que tenía. Recuerden que la primera que se va a dar es la negación, el shock. No, esto no es posible, no. A mí no puede ser en el caso. Pero si aquí estaba mi perrito, ¿cómo? Lo acabo de dejar acá, ¿cómo que ya no está? Que me lo mataron. O a algún familiar, o cuando le avisan
de que quebró la empresa, eso es terrible, ¿verdad? Aunque se vayan viendo en algunos como procesos, ¿verdad? Como que va para eso, está decayendo, pero mentira que nunca nos preparamos para una pérdida. Nunca uno está listo para que un ser querido se vaya. Así tenga 8 años, como 15 o 102, como la mamá de una compañera mía que murió este año con 102 años, ahí en Costa Rica. Y todos sabían que ya le quedaba poco, pero nadie quería perderla. Evidentemente, cuando falleció, todo el duelo y todo el asunto que se vivió, ¿verdad? Entonces, eso es importante y es muy importante para nosotros entender, nosotros como líderes espirituales, que todos tienen que pasar por una serie de pasos. Nada de que usted está joven. ¿Se acuerdan que hablamos de algunas frases que no se deben mencionar? Sí. Cuando hay una pérdida? Alguna de ellas es, no se preocupe, usted está joven, puede rehacer su hogar, o puede volver a ponerle bonito y a tener otra empresa más grande que la que tiene. En esos momentos hay que ubicarse. En el momento de la pérdida, nadie quiere oír eso. Hay que vivir la pérdida. Esto es lo que me está pasando hoy. Yo no sé, ni pienso en el mañana, hoy estoy viviendo eso. Y es lo que nosotros como guías espirituales, pastores o cualquiera que sea el liderazgo que tengamos, tenemos que tener presente. La persona está viviendo una pérdida y hay que vivir el duelo conmigo. Y eso es muy importante. Lo mejor que podemos hacer es vivir el duelo con la persona. Tampoco podemos decir que bueno, ya estaba viejito, en el caso de la muerte de un ser, ya estaba viejito, es mejor, ya descansa en paz, ya no sufre. Igual, nadie quiere oír eso. La realidad es que ya no lo tengo. Yo sé que sufría, yo sé que estaba viejito, no me lo tienen que decir. Pero la realidad es que ya no lo tengo y es la pérdida, nos ubicamos. Sí. Es ese sentir de la persona, lo que hay que tener presente. El tiempo lo cura todo. El tiempo. Yo no quiero saber del tiempo. Quiero saber de este momento, de este minuto. Y mucho menos, se imagina a alguien que haya perdido, cuando nosotros hemos estado en diferentes estados, hemos visto, hemos sabido de ciclones, de huracanes, ¿qué más? Allá en Clinton, donde desbastó todo, hubo pérdidas, pero tornado, pero hermanas, había que ir. Vieran cuando nosotros fuimos, después de que hubo el tornado, ver aquella ciudad, que pueblo tan, se siente uno tan mal. Ahora, los que vivían ahí y perdieron trabajo, perdieron casa, perdieron familiares, wow, es bien devastador. Nada de que, no se preocupe, no llore, no, hay que llorar. Que los hombres no lloran, por favor. Mexicanos, eso no se crean, ¿verdad? Chicos, no crean eso, ecuatorianos, no crean eso. El hombre llora, porque es un sentimiento, y Jesús lloró, y era muy hombre, muy macho, dirían los mexicanos. Pero sí es importante tener presente esto. Y nunca, yo sé cómo te sientes, y todavía yo he estado meditando en esa frase, que es muy común, porque tal vez usted ya perdió a la mamá, digamos que fue porque perdió a la mamá a su amiga, y yo sé cómo te sientes. No, yo sé, pero ¿cómo no? Cuando a mí me dijeron que esa frase no se debe decir, sí, uno sabe, no, primero no era la misma mamá, después son diferentes personas, el lazo era diferente, la relación era diferente. No, usted puede empatizar con las personas sabiendo que hay un dolor en ella, y darle el pésame y las condolencias, sí, y eso es honesto, pero uno no
miren, ni parecido, no siente igual. No es lo mismo, yo me acuerdo cuando murió mi papá, yo estaba acá y no pude ir al funeral. Eso es muy duro. Mi esposo sabía lo que era perder al papá y tampoco pudo ir. Él me podía entender, pero no sentía como yo sentía. El sentimiento de mis hijos con el abuelo era diferente al mío como hija, el del yerno. Y de verdad, entonces entendamos esas frases, no las debemos decir. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos... ¿Qué crees? No está fuera de focus No, sí se ve. Yo sé que son esos focos. No, no se entiende. Ahorita que lo expanda. No se da vuelta ya. No, sí, no se está recargando. No, voy a... Sí. Pero está bien, está bien. Está bien. Ya. Aquí le puede ser más grande. Nada más tenemos que tener la de lado para ir viendo cuál se escoge. Eso es lo único. Ay, miren, yo tengo... Ay, que esa vea desde ahora. Sí. Eso, me tengo que juntar más con Sí. usted. Pero usted está viendo, Dolly, las suyas, todas. Sí, ese es lo principal. Claro. Y mi mouse está descargado, entonces, pedazo. Ok, ¿Qué podemos hacer? vamos a entrarle a esto. Acompañar, acompañamiento y tareas en el tiempo de pérdida y de duelo. Prestemos atención a esto. Es muy importante estar ahí. Es muy importante estar con la persona. Y recuerden que cuando estoy hablando de pérdida, no solamente de la muerte de alguien, sino cualquier pérdida. ¿Ok? Desde mascotas, un divorcio. Eso también se da. Siempre en un divorcio hay una de las partes que sí quiso y una de las partes que no quiso. Entonces, eso es muy importante. Hermano, usted me rellena de esta forma. Sí, porfis. Entonces, la presencia de nosotros como líderes espirituales es muy, muy importante. Hay que estar ahí y ser empático. Usted no sabe qué decir, no diga nada, pero esté ahí. Que si la persona le quiere abrazar, permítale el abrazo. Que si la persona quiere llorar, permítale el llanto. Pero no se sienta obligado a decir nada porque es mejor no decir cuando no sabe. Pero estar con la persona que está viviendo una pérdida es muy importante. Anime a la persona a que hable, a que exprese sus emociones. Es lo contrario a no llore. Ya se le va a pasar, ya no llore más, mire cómo se está poniendo. Se está enfermando, se va a enfermar, que mire, que cuide su corazón. Uno no quiere cuidar nada, no quiere llorar. Sí, cualquiera que sea la pérdida. Recuerden que si es por divorcio y la persona que está ahí en el duelo no quería divorciarse. Yo tuve una hermana, cuando estuvimos en Libre Paz, una visita, llegó ese día a la charla y gracias a Dios fue bendición de Dios, me pidió hablar después y que estaba viviendo ella la pérdida de un divorcio. Ella amaba y para ella su esposo era como el ídolo. Y se ha ido con una chiquilla que tenía la edad de la hija mayor de ella. Ay, qué horrible. No es lo mismo. Yo no podía decir, entiendo por lo que está pasando. No lo entendí. No lo viví, pero podía acompañarla, podía animarla, podía estar ahí como oídos, que era lo que ella necesitaba. Y así es nuestro papel como líderes espirituales. Y no dudemos, hermanos, por experiencia, no es que yo sea una sabiona, no dudemos que el Espíritu Santo que esté en nosotros nos va a guiar y nos va a dar palabras. Por eso es muy importante
estudiar. Yo les invito, esto no estaba en mis apuntes, pero les invito a que hagan, se vayan a la Biblia, se vayan ahora con la modalidad esa tan buena de internet. Usted pone, digamos, dolor, y le van a dar versículos del dolor, le van a dar un montón de versículos, use varias versiones, eso se lo recomiendo, muy bueno, y léalos, estudios en un momento X, aquellos versículos, el Espíritu Santo se los va a recordar, y usted va a poder acompañar con sabiduría a algún hermano o hermana, y eso es tan rico cuando uno puede auxiliar, de verdad, ser empático con la persona y darle lo que está necesitando en ese momento. El Espíritu Santo no nos abandona, así es que permítale a la persona expresar sus sentimientos. Escuche sin interrumpir, especialmente pastores, varones. Somos muy dados, nos sentimos obligados a dar siempre un consejo, ¿no es cierto? Creemos que tenemos que dar un consejo. A veces ni las esposas quieren oír de ustedes un consejo. Lo que quieren es que nos escuchen. Las mujeres necesitamos que los varones nos escuchen. No se sientan obligados a decir algo. A veces no saben tampoco qué decir. Y la ponen peor. No, en ese momento de veras, ante una pérdida, es muy importante ser un buen escucha. Y un buen escucha es muy... Hay un caso que, bueno, son dos casos que escuché, de que el hombre no se fue con otra mujer, se fue con otro hombre. Ah, también. Oh my God. En el ministerio estaba yo, una de ellas. Y no se han divorciado porque ella no quiere divorciarse. Pero él está con... Ok. Veamos ese caso. Nosotros como pastores tuvimos esa experiencia, no hace mucho tiempo. Hay una pérdida en la familia. El papá, el esposo, se fue con otro amor. Y varón. Lo que está viviendo, los sentimientos, la rabia, el sentirse menos. ¿Cómo me cambió por otro hombre? ¿Qué tan mal soy? Todo eso lo vive la esposa. No van a ser los mismos sentimientos de los hijos. Pero los hijos tienen fuertes sentimientos, muy fuertes. Entonces vemos que hay que atender a todos, ¿sí, hermano? El hijo mayor se suicidó. Sí. Yo estaba repasando porque quería ampliarles con ese tema, pero no. Todo en mi mismo tiempo lo vamos con calma. Pero estaba repasando posibles causas de muerte por suicidio, y está esa, ante la pérdida de un ser o ante un shock como ese, ¿verdad? La vergüenza que se vive, esa identificación, y más un varón con el papá, esa identificación que está teniendo y que quiere tener, y que mejor con el papá, y que de repente sepa que su papá es homosexual, es que tristeza, ya no me puedo identificar, y todo lo que se vive, ¿verdad? Entonces, ven cómo cada pérdida se maneja diferente, y son pérdidas muy fuertes, y hay que escuchar. Y cuando la persona se anima, porque aquí de verdad tiene que animarse a hablar de eso, no es fácil. En el caso nuestro, para la hermana, cuando nos llamó y se iba a confesar, no le fue fácil. Inclusive antes de confesarse nos dijo: prométanme, pastores, prométanme que a nadie le va a decir esto por amor a mis hijos y todo. Por supuesto, lo que ella, la pena y todo lo que ella estaba viviendo. Pero ya el Espíritu Santo le había revelado al pastor la situación, y él me lo había dicho. Entonces, cuando la hermana me lo dijo, yo nada más volteé a ver a mi marido, y él le dijo: hermana, yo no sabía. ¿Cómo? Dios se lo reveló. Porque Dios nos cuida, la cuida a ella y a sus hijos. Entonces veamos, sigo diciendo, no se olviden que ustedes son siervos de Dios y que el Espíritu Santo que está en ustedes les está acompañando y les va a dar sabiduría. Por eso es importante estudiar la palabra, y les estoy dando esa recomendación de irse por temas, sacar los versículos, estudiarlos,
porque eso nos va dando, de verdad que el Espíritu Santo es tan bello, nos va dando a entender cómo se siente alguien, qué decir ante una situación, o analizar qué está diciendo ahí, cuál es la promesa que está dando, pero cuál es el comportamiento que Dios espera de la persona para que esa promesa se cumpla. Porque no es lo mismo decirle a todos Dios les va a proveer y tal vez aquella persona está muy lejos del Señor. Entonces todo eso es muy importante. Ayúdenles a que vayan comprendiendo o se vayan dando cuenta de la realidad de la película. Animándoles a que hablen sobre lo ocurrido o lo que está por suceder. ¿Por qué esto? Recordemos que lo primero es la negación. Está en shock. Y a algunos les dura mucho tiempo para aceptar la pérdida, para aceptar que ya no tienen el negocio, para aceptar X o cualquier pérdida que tengan, que ya no van a contar con aquello. Tienen que aprender a vivir con la ausencia de aquello, pero tienen que levantarse y ver cómo seguir viviendo, cómo sobrevivir ante aquella situación. Entonces, por supuesto que esto no se le va a hablar del primer día, la primera semana. El acompañamiento nuestro como líderes, y de verdad, hermanos, usted líder, usted pastor, acompañe todo lo posible a algún hermano o hermana que tenga algún tipo de pérdida. Y le recomiendo que vaya en pareja, ¿verdad? Usted con su esposa, usted con su esposo, porque se necesita y para dar confianza, para dar ánimo, y la persona nos está necesitando. Y qué mejor que el líder espiritual, que es más es. Oriénteles a no tomar decisiones demasiado rápido. Esta es otra cosa. Que, por ejemplo, cuando muere alguien, que van a repartir las pertenencias, que la ropa, que el anillo, que el perfume, que todo eso. Hay quienes no quieren deshacerse de aquello, o por lo menos todavía no es el tiempo. Hay quienes ya. Del mismo dolor, aunque después estén llorando, ya como quisiera tener aquello. Pero lo recomendable es ese su tiempo. Espere que pase el tiempo. Es la recomendación, la persona dice. Pero esto es muy importante. No, cuando se está muriendo o se está divorciando, usted se puede volver a casar, mire, usted es guapo, usted está bonita, caramba, está enterrando a la persona o está compuesto, le está diciendo adiós. Entonces, o que de repente la persona venga y diga, me caso. Ahora, si ha ocurrido que muere y a los pocos días o pocas semanas está casado, no somos llamados a juzgar. Por favor, hermanos, aprendamos esto. No somos llamados a juzgar, aunque el difunto, la persona, haya sido miembro de su iglesia también y se le haya querido tanto como al sobreviviente y todo. Ahora, digamos que la persona esté contenta en el fondo, aunque tenga que demostrar el dolor, pero que en el fondo está diciendo, oye, ya quería que se fuera, yo ahora tengo tal vez otros proyectos o algo así, y se da, ¿verdad? Y ahora, nos damos cuenta, pero tampoco podemos venir y asaltar la casa, ¿no? Así, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, ya como pastores nos damos cuenta de que, oye, este señor se nota que, o la señora se nota como que estaba esperando este evento, ¿no? Este suceso, pero está llorando, ¿no? Entonces estamos con lo que está aparentando a veces, y claro, yo no puedo juzgar, ¿no? Porque puede ser muy fino, ¿no? El asunto, aunque en el fondo uno sabe, oye, está, pero por dentro, qué bueno que sucedió, porque era tan malo, O era malo de la persona, o por ejemplo, un caso que conocimos también aquí en Texas,
es un pastor, su esposa era cáncer lo que tenía, él vivió el duelo desde hacía ya muchos meses, quizás hasta un par de años. El duelo comenzó desde que el momento en que se dio cuenta que iba a perder a su esposa, que es irreversible. Estuvo ahí acompañándola, fue fiel, amó, aún muerta, amó y todo. Pero empezó su duelo hacía mucho tiempo. Cuando le enterró, era como un descanso también, por toda la tensión y todo, ¿verdad? Que hay hijos y todo, pero cada uno tiene su familia y sus sentimientos y todo, y él sabía que él era el que tenía que estar ahí. Muy bien, él seguía en la iglesia. Había una hermana que conoció y todo. Interesante, único caso que escucharon. Le pidió permiso a los diáconos, llamó a los diáconos y les presentó la situación y les pidió permiso. Si ustedes están de acuerdo con que yo me case, porque vivo una soledad, dice, ya de tercera edad, pero estaba todavía muy firme y todo, ¿verdad? Es muy triste la soledad. Yo honré a mi esposa, la sigo honrando, pero yo soy vivo, y ya no, estoy sola, y me es muy difícil. Pero si esto va a ser piedra de tropiezo para el ministerio, y eso me lo sé, wow, un hijo de Dios. Y no, por supuesto que todo el mundo le dio el aval. Hay que conocer, por eso es importante hablar con la persona, porque de esa situación, ya me voy a casar, y por desesperación o porque se fue, lo abandonó la persona, su esposo o su esposa se fue, entonces como revancha, o para que vean que yo puedo, que todavía puedo, todos esos sentimientos son decisiones equivocadas. Entonces ahí podemos orientar, aconsejar al final a la persona. Igual, si quiere traer a su próxima pareja a la iglesia, recibámosla. Independientemente si pasaron 5 años, si pasaron 5 meses o 5 días. ¿Verdad? Entonces, pero esto es importante que conozcamos. Y también el manejo con la congregación. Como líderes, eso es muy importante, porque no va a faltar quien no solamente lo pensó y ya pecó con solo pensar, sino que la lengua se les crece y hablan de más. Hablan sin saber. Y somos muy dados, a veces los cristianos, y voy a decir cristianos evangélicos, somos muy dados a juzgar sin mayor conocimiento y todo. Entonces, esto es muy importante. Hay los que juzgan a los que no lloran. ¿Perdón? Que juzgan a los que no lloran. Correcto. ¿Por qué no lloras? Sí. Sí. Una hermana me estaba diciendo que fue muy criticada por eso, porque no lloró. Ella tenía que manejar la situación y se sentía más bien que tenía que ser la líder del resto de la familia. No, y a ella le tocó mucho en ese caso, y ella dice, yo no lloré ahí, pero yo sabía dónde mi mamá, porque me dijo que había evangelizado a la mamá y que al final decidió entregarle su vida a Cristo y Dios le permitió los últimos meses ayudar en el crecimiento espiritual y todo. Ella se sentía en paz. Y ella sentía alegría más bien porque la mamá partió con el Señor. Los demás no entendían eso. Y es cierto, no. Hay personas que no pueden llorar. Entonces todo eso, nada. Y sí, ella me dice que fue muy criticada. Ella se dio cuenta y escuchó en el funeral, escuchó que estaban hablando de ella, ¿no? Yo creo que eso de no llorar es algo muy complicado también. Yo lo viví hace 26 años con mi hermano, falleció y me tocó estar a mí, porque era el mayor de la familia, al frente de todo. Yo no pude llorar, yo estaba, como ustedes dicen, fuerte por mis padres. Mis hermanos estaban bien más pequeños. Mi hermano se fue a los 21 años, yo tenía 24 apenas.
un accidente de tránsito. Y realmente uno dice el dolor te mata, escuchamos esa frase, pero no lo entendemos hasta cuando lo vivimos. Yo estuve con 3 veces internado, me internaron de emergencia pensando que iba a tener un ataque al corazón, porque tanta fue el dolor más tarde por no llorar. Hasta para la tercera ocasión, el médico que atendió a mi hermano en el accidente era amigo de la familia, muy amigo mío personal, y sacó a mis padres, sacó a mis hermanos que estaban ahí en ese tiempo, y se quedó conmigo, me dijo, yo estuve con tu hermano esa noche, esa tarde del accidente, yo vi, quédate así, y me quitó todo, no me dejó más que con vitaminas, porque estaba con medicina y tratamiento, y me hizo llorar. Ese fue el tratamiento. Entonces, desde el momento cuando uno ya empieza a llorar, se suelta toda esa tensión, todo eso que viene cargado, y si es bueno en una terapia tratar de que la persona llore, porque es una forma de sacar esa tensión que se tiene. Entonces, es muy correcto. Muchas veces vemos personas que no podemos hacerlo, pero ahora que conozco de Cristo, yo entiendo que eso es lo mejor. Y eso es muy importante, ya le doy la palabra. Es muy importante porque a veces creyendo que somos cristianos, no debemos llorar. Usted sabe dónde está en el Señor. Y se lo dicen así. Error, hermano. Sí. Disculpe. No. En el caso mío, mi madre murió teniendo 52 años de cáncer. Yo tenía 17 años. Y fue muy doloroso, pero en el tiempo de la enfermedad vi la enfermedad, como se la comía. Ella murió, tenía como 52 y parecía como el 93, 200, cáncer la consumió. Que yo llegué a un momento y la última vez que la vi, le pedí a Dios que se la llevara. Y cuando ella murió, esa misma noche, murió. Interesante. Y yo no lloré, no pude llorar, no lloré. ¿Por qué? Porque ya había pasado un minuto. Claro. Y eso solo usted lo sabe. Solo usted lo entiende, los demás no. ¿Ok? Entonces, recuerden, nosotros somos líderes espirituales y esa es nuestra línea directa. Digo esto porque a veces queremos ponernos un rol que no nos corresponde, un traje de doctores, de psicólogos, y estamos recomendando y eso no nos toca. Y repito, a veces ni sabemos, pero así estamos. No, su rol es espiritual. Que usted sabe de algo y puede apoyar, ok, pero es recomendable cuando usted sabe que su limitación en ese campo está muy marcada, refiéralo. Si la persona necesita de un psicólogo, un consejero cristiano, no sientan temor, hermanos, y sobre todo, bueno, yo lamento que hayan tan pocos pastores, pero esto es algo que siempre digo, pastores, somos humanos, todos tenemos diferentes estudios y conocimientos y estamos limitados siempre en campos, pero por eso somos familia y el Señor nos tiene a todos con diferentes dones, ministerios, llamados para ser un solo cuerpo. Entonces, no sientan pena decir, ¿saben qué? Aquí yo no canso, yo necesito ayuda de él, o usted necesita acudir a. ¿Ok? Eso es importante. Ore por ellos si se lo permiten. Insisto en si se lo permiten. Porque casos de casos, situaciones de situaciones, como estamos comentando. Hay personas que están cediendo así, por favor, ore por mí, impóngame manos, báñame de aceite, ore por mí. Pero hay muchos que no quieren, porque están enojados. Recuerden que parte de las etapas están enojados con Dios. Quisieron negociar con Dios y Dios siempre hizo que perdiera lo que perdió, ya sea a la esposa por divorcio, por muerte, o el negocio, la patria que no pudo regresar, en fin, tantas cosas. Entonces están enojados con Dios, lo último que quieren es una oración. Entonces recordemos eso. Y si se lo permite, ore por la persona, pero sea específica en la oración, no tiene que ser una oración larga. Una oración donde usted va a darle gracias a Dios porque Dios está presente. Y Dios está con la persona y le tiene un camino que recorrer
Dios está con él, no le va a desamparar. En fin, el Espíritu Santo le va a guiar. Y estimulen ellos la oración terapéutica. Recuerden que la vez pasada les dije que era, y es muy importante, es esa oración donde la persona saca con Dios todo, que se siente en esa libertad, que vaya a la palabra y estudie y ore la palabra de Dios. Sobre todo eso, siéntase en confianza, en libertad de decirle a Dios tal y como se siente. No le está faltando el respeto. Dios le entiende. Dios le entiende y Dios está ahí para escuchar. Entonces, eso es muy, muy importante. Qué rico es orar así, ¿verdad? También hablar con Dios. Sí, como decía el hermano, lloraron, me hicieron hablar y con eso ya me alivié. Ahora hablando con Dios y saber que no hay barrera porque Él es Dios y yo soy una cucaracha, algo chiquitico aquí. No, Dios me quiere escuchar como quiera, Él ya sabe lo que pasa. Okay. Estoy pensando en esa oración, digamos, como que uno diga, Señor, y tanto que oré y tanto que confié y la palabra, y tú no hiciste nada aquí. Sí, exacto. Estoy enojado contigo porque, y no esa oración a veces que, Señor, muchas gracias, en el fondo, Dios, Señor, y claro, que a veces no queremos que nadie nos escuche este tipo de oraciones porque ¿qué van a pensar? ¿No? Siempre queremos decirle cosas bonitas a Dios. Pero qué interesante eso. O nos han enseñado eso. Y nos han enseñado, oye, ¿por qué no, Señor? Yo te estoy echando la culpa y quiero hablar contigo y quiero saber, tal vez no saber, pero quiero hablar contigo porque yo, sí, pero a veces no nos enseñan esa oración. Nos enseñan la oración del Señor, gracias, tú eres poderoso, creador y eres creador y todo, pero a veces en el fondo. Sí, porque usted no le puede hablar a Dios así, ¿no? Es una falta de respeto. Sí. Eso es lo que nos han enseñado. Y qué bonito, y ya después llega la reconciliación. Claro. Tú entiendes todo. Y gracias. Y ya sea uno. Por ser misericordioso. Que a veces no es un soltar con otra persona, que tal vez tenemos una enemistad, sino a veces nos enemistamos con Dios y estamos enojados. ¿Por qué? Si tú pudiste, Señor, hacer esto. Claro. Y algunos pasan aprender eso. varios años con ese sentido. Sí. Ok, entonces hacer una pérdida, esto también es importante, puede ser gravoso para algunos y requerirá de mayor tiempo, que es lo que estoy diciendo. Algunas personas duran mucho tiempo pasar ese momento de pérdida. Les puede durar hasta años y ahí es cuando ya puede entrar entonces en un duelo que se conoce como patológico, ¿verdad? Que no es recomendable. Pero y requiere de otro tipo de atención. Otros tal vez no, en el proceso normal de 12 meses, un año, va a salir, pero la manifestación del duelo va a ser más lenta. Nicole, una pregunta. ¿Cuándo, digamos que, o tal vez alguna característica de que podamos ver cuando una persona ya creemos que ha superado, aunque la experiencia siempre va a estar ahí, pero que ha superado eso? Ok, voy con un ejemplo personal. Ahora que estuve en Costa Rica, yo quería ver a mi hermana mayor, porque el marido murió este año, tiene pocos meses de venir. Y yo me la imaginaba con el nivel de amor que ella tenía para su esposo, de eso de aguantarle de todo, que nosotros los de afuera decimos, ay, ¿cómo le aguanta? ¿Cómo le permite? ¿Verdad? Pero bueno. Y para mí, yo le contaba a mi esposo, yo la verdad me vine tranquila, la vi, a pesar de los que puede tener 6-7 meses de que ya falleció mi esposo, la vi a ella manejando la situación. Ella me dijo que sí, a veces le da la chiquillorca y se pone a llorar y todo, es normal. ¿Qué ejemplo? Ahorita llora. Si quieres hacerlo, llora. Eso es lindo. Pero
estábamos en San Francisco, en una urbanización, un condominio donde vive otra hermana, y estaba comentando mi cuñado que los vecinos, tanto el de la derecha como de la izquierda, son médicos ya pensionados, fueron muy buenos profesionales, pero pésimos esposos, y que ellos le hablan de eso y se lamentan de que por ser tan buenos profesionales le descuidaron a la esposa y todo. Y estábamos, y que sufren, ahora ya pensionados sufren la ausencia de la esposa, pero que son buena gente y todo. Y entonces dice mi hermana, pues yo soy viuda y estoy dispuesta. Yo cuando vi eso dije, Ale ya superó. Sí. Y no tiene año todavía. Claro. Ale ya superó. ¿Ves? Y aunque ahora Y eso no es- implica que venga a recoger No, no. que pueda uno decir, oye, que me acuerdo de aquí. y ahora en Navidad es una época, el año nuevo, donde todo el mundo cae, se desmorona el sentimiento y todo. Es natural que pase, hermano. Sí, pienso que cuando la persona ha superado el problema, la situación, es cuando ya puede conversar, hablar libremente, Y vacilar. sin dolor, aún bromear, qué sé yo, me explico, libremente. Es ahí se ya demuestra la persona que ha superado la... ¿Pienso? Sí, no, sí. Y eso pues, es un buen punto de observar. Ok. En caso de duelos complicados o anormales o patológicos, como usted lo puede encontrar en la literatura, admita sus limitaciones y facilite o recomiende la atención de otro profesional, que era lo que les decía hace un rato. Cuando un duelo es complicado, cuando la persona aún pierde la noción del diario vivir. Cuando la persona está enfrascada en su agonía, en su ansiedad, no quiere comer, se descuida de sí misma, no vive la realidad. Ya estamos viendo, y algunos hasta todavía no están aceptando que la persona o que perdieron el negocio o lo que hayan perdido, ¿verdad? Entonces todavía están esperan que entren, esperan una llamada o esperan que le avisen que el negocio va mejor, que puede pasar, a ver, qué sé yo. Y ya ha pasado año y medio, ya están en 2 años o más. Eso son buenos indicadores. Entonces, usted ahí, nosotros ahí también decimos, ya aquí yo no sé qué hacer. Le he dado todo mi apoyo, le he acompañado, hemos hablado juntos y todo, pero la persona no, sigue hablando de aquello, o sí acepta que ha muerto, pero no quiere salir, o decimos nosotros no quiere, no sale de donde está, porque todavía no ha aceptado del todo, sobre todo cuando, ¿sabe cuándo se da mucho esto? Cuando es por muertes, cuando le mataron a uno el familiar, cuando un accidente o de una forma más dramática, una bala o qué sé yo. Sí, yo supe de este hombre en el trabajo, lo dejó la esposa, hablé con él era cristiano, y pasamos mucho tiempo, el trabajo a mí me permitió hablar con él por mucho tiempo, horas de trabajo, y lo mandaron a un lugar de psiquiatría y todo, y salió, pero se siente muy bien, y de repente un día se suicidó, llamó a la policía y dijo, quiero que recojan a mis hijos, voy a suicidar. Él nunca lo superó. Sí. Y vea, estuvo en psiquiatría, o sea, sí se dieron cuenta que era patológico, pero no lo superó. Y era cristiano, no lo superó. Sí. Perdón, ¿No? disculpe que metemos la cuchara. No, bienvenida, qué rico. Gracias. Yo pienso también que nosotros como cristianos, como conocedores de dónde vamos, ¿verdad? Nos cuesta tal vez un poquito menos estar más tranquilos, confiando que el católico, porque oía yo que una señora se le murió, no sé si fue el esposo o la mamá, y se vistió de negro y dijo, seguiré de negro toda mi vida.
o eso es algo que, o sea, como dice, dando a entender, no voy a superar esto. Entonces, imagínense una persona así ¿qué apoyo necesita? Hacerla volver, no es que como, ¿verdad? Como decimos, que ya a los 2 meses vamos a buscar, ¿no? Y nosotros un día estos conversábamos, don Jorge y doña Mary, de eso, de usted se volvería a casar, y le da que esas loqueras que le da a uno de estar hablando. Y entonces, pero hay personas que, como dice uno, parece como que ya la tenía, ¿verdad? Estoy esperando. Sí. Entonces, eso pienso, no sé. No, yo amenazo a mi marido de que no no, se me ocurra morirse porque yo me vuelvo a casar. Yo, por el momento, digo lo contrario, porque la señora está ahí atrás. Así andaba sombra. El callado que anda, que me oye. Ahí no voy a aconsejar porque ya anda con bastón. Ok, algo importante que podemos hacer, y repito, esto es un acompañamiento que estamos dando, que puede ser unos días, unas semanas, o puede llevarnos más tiempo, y más a nivel pastoral. Estas son cosas que ustedes van a enfrentar. Hay que ayudar a la persona a que acepte, a que reconozca y acepte que hay cambios que no puede realizar, pero hay otros que sí. No puede devolver el pasado, no puede recuperar la pérdida que tenía, pero tal vez puede hacerse de otra, pero ya estamos hablando de meses, ¿verdad? Podemos señalar las habilidades, las oportunidades, porque a veces se presentan oportunidades, pienso en negocios, se le presentan oportunidades porque es bueno o buena para negociar o para, qué sé yo, la computadora o para ahora la inteligencia artificial y todo, uno viendo. Entonces, animarle a salir adelante. Mire, usted puede, vamos, y en la medida en que se pueda participar con la persona, en eso, animarle. En otra nada más es verbal, el ánimo, no nos vamos a mezclar haciendo lo que la persona quiere hacer, pero sí es muy importante que la persona comprenda, hay cosas que no puede cambiar y mejor dejarlas así, pero hay otras que sí. Y eso es parte de lo que nosotros podemos como líderes espirituales hacer. Ahora, ¿cómo ayudar a que la persona pase la pérdida? Esté dispuesto, esto es muy importante, que ya lo he dicho, ayudarles en el duelo, o sea, hoy, que esté presente. Ayúdele a aliviar las cargas y responsabilidades. Cuando la persona está en el duelo, cualquiera que sea, hay responsabilidades que cumplir, hay cargas que lleva, que necesitan del apoyo. ¿Qué sé yo? Hablando de mi hermana, le llamó a alguien y le dijo, ¿sabe qué? Su esposo me debía tanto, 150,000 pesos. Y entonces, me dijo, fulana de tal, me llamó y me dijo eso. Y le dije, ¿qué vas a hacer? O sea, yo de inmediato le digo, dígale que se los ponga a él. ¿Qué vas a hacer? Ay, para evitar problemas, mejor vamos. ¿Está segura, mami? ¿Está segura? En la noche llega el hijo mayor y le comentó, mándemelo a mí. Dígale que yo estoy manejando los presupuestos de la familia. No lo necesita. Tiene de pensión, dice la esposa, qué rabia, esa persona no lo necesita. Tiene 5 millones de pensión, no, ya le quitaron 2 millones, tiene 3 millones. Pero tiene buena pensión, el hijo vive para ella, no necesita 150,000 pesos de mi mamá. Pero es imprudencia porque es muy poco el tiempo. Claro que sí, pero la persona que ama la plata, o sea, son situaciones que vamos a encontrar.
Sí. Pero también sí es verdad, ¿no? Exacto, porque ella me dice que ella cayó en el hospital una vez que le explotó una olla de presión y le quemó todo el estómago, fue horrible. Y entonces ella le dijo, tome, pague esto. Y dice, me dijo, ¿sabe qué tía? Y no es, y mami sepa, no es de esa plata que mi papá le pidió, no era para eso. O sea, el hijo sabe que sí hubo una plata, pero quién sabe, como bien, dijo, de verdad no se le ha pagado. En fin, son situaciones. Ahora, a veces, tal vez, pensemos que la persona acostumbraba a hacer los pagos de la casa, cortar y sacar y todo. En esos momentos, la familia, aunque haya muchos hijos y todo lo que se diga, están pasando un duelo y necesitan que les ayuden con eso. Como también una vez, creo que les conté, si nos va, estábamos en Arkansas, en Clinton, y teníamos una vecina cristiana que su hijo menor es sobreviviente de cáncer, y ese muchachito ha pasado mayor y todo. Ella nos cuenta que en un momento que se puso mal y todo, de la iglesia muy lindos llegaban, les llevaban comida y cuando salió del hospital llegaban a visitar y el montón de comida, y ella no necesitaba eso. Ella lo que necesitaba era que alguien por 2 horas estuviera con el hijo mientras ella iba a dormir. Sí. Entonces, estar pendiente de eso, o pendiente, ¿saben también con quién? Con los cuidadores. Cuando usted tiene un familiar que es enfermo y pasa por muchas, la persona que cuida sufre mucho, se agota mucho. Y todo el mundo siempre le está preguntando por el familiar que está cuidando y cómo está y todo, pero pocos preguntan por el cuidador. Entonces, son duelos también, está sufriendo. Entonces, ¿qué tal si en algún momento nos organizamos en la iglesia y qué tal si le decimos a la hermana si nos permite, mientras ella sale a alguna compra o sale a pasear o a darse una vuelta o a descansar? Nosotros nos hacemos cargo de la limpieza de la casa, de la persona enferma. Cuando vivíamos en Chicago, que yo me enfermé porque me acaban de operar, yo cuando regresé, yo no quería ni que me llamaran ni que me visitaran, yo me sentía mal. Lo que necesitaba sí es que alguien me llamara y me decía, hermana, ¿puedo llegarle a limpiar la casa? Hermana, ¿puedo llegarle a la buena ropa? Eran mis necesidades. Entonces, ese tipo de acompañamientos es muy importante. A veces es bueno organizar a la comunidad de la iglesia como a la comunidad donde se vive para ayudarle a cubrir gastos. Pero ninguno te dijo por oír la chineada de la esposa. No, no, esa parte no le iba a permitir. El esposo era el que tenía que chinear. Bastonazo. ¿Dónde está? No, eso es ponle a mis Dolly aquí, se lo presto. Sí, eso a veces es bueno recolectar fondos, también ese es otro. En la comunidad de fe o en del barrio, ya sea por gastos de funeraria o porque la persona necesita un examen, necesita una máquina, una silla de ruedas, cualquiera que sea la situación. Si usted como líder está enterado y conoce las necesidades de la familia, organicemos. Y esos son apoyos que podemos hacerles. Y atender en fechas importantes, como le digo ahora, en estas épocas que estamos del año. Se siente, si yo estaba en Costa Rica en estos días, de veras vine en tierra, y ya no, yo soy fanática de la Navidad, dice mi marido que la quite en julio para ponerla en junio, que la quite en julio para ponerla en junio, dice. Y de hecho, ayer me pasé
pasé adornando aquí, adornando allá, no me han puesto esto, no lo han hecho. Pero yo estaba en Costa Rica, que amo mi país y estaba contenta, pero ya imaginarme que tenía que pasar la Navidad y el Año Nuevo allá sin mi familia nuclear. Yo no disfrutaba, me llevaron a los malls y todo, y mi hermana vamos al Festival de las Luces, ahí en Punta Arenas, el 6 de diciembre, yo no quiero estar aquí el 6 de diciembre, yo me decía, ¿verdad? Ya no disfrutaba, había una pérdida. Entonces, eso es importante, en esas fechas, si no hubiera podido regresar, hubiera estado allá, yo le digo a mis padres, yo me imagino, en una videollamada yo acá viendo cuando abren regalos y viendo a mis hijos, al nieto y todo eso. Son cosas que, son momentos en que si una compañía o que alguien que me entienda lo que estoy pasando, no que me diga, todos los años lo pasa con ellos, ¿sabes? Sí. Hace muchos años, eso no es lo que queremos. Ok. Siéntase junto a quien está en duelo y déjelo llorar. Repito esto porque yo sé que ustedes han oído y espero que no hayan sido partícipes de decir cuando alguien dice, no llore, hermana, no llore. O, ahorita se recupera la plata, si se hizo redonda para que rodara, ahorita viene a usted. No, recordemos, hay una pérdida. Deje que me cuente la historia de su pérdida y no intente resolver problemas y dar consejos. No importa cuántas veces se la cuente. Si se la quiere contar es porque todavía está muy viva y necesita recordar. Si usted le hace una promesa a alguien que está viviendo una pérdida, cumpla, por favor, cumpla. Si no, mejor no la haga. Evite, esto es muy importante, preguntar acerca de las circunstancias de la vida. ¿Y qué? ¿Cómo vivir? ¿Y tan mal está? ¿Y de verdad le dolía? Sí. Estaba vivo. ¿Cómo? Estaba vivo antes de morir. Exactamente. ¿Y cuánto hacía que tenía esa enfermedad? ¿Y qué hacían ustedes? Sí. Y fueron a muchos médicos. Y oyeron una segunda opinión. Ay, hermanos, mejor calladito, más bonito, ¿verdad? Muy bien, compartan los buenos recuerdos que tenga de la persona que ya no está. Eso sí es muy bonito. Hablar hasta de los vacilones o de las tortas que cometía, en fin. Utilice el nombre de la persona que ya no está, no hable del muerto, del muertecito. Todavía para ponerle el diminutivo para más bonito. El muertico, como decimos en Costa Rica. El muertico, no. Samuel, Victoria, Javier, como se llama. Escuche con empatía sin juzgar. No debemos juzgar cualquiera, por más estruendo que nos parezca la situación. Que por falta de cabeza, que mire, ¿cómo su marido se le ocurrió negociar con esa gente? Si todo el mundo se lo dice, todo el mundo sabe que eso es feo. No, hermanos. ¿Ok? Y fomentar la conexión social, esto es muy importante, pero también ayúdeles a conectar con gente razonable, con gente afable, con gente que está dispuesta también a apoyar en el dolor, que no es fácil. No es fácil oír constantemente las quejas, los llantos, todo eso no es fácil. Pero la persona lo necesita, hermano. Pienso que también a veces el silencio es mejor que decir muchas palabras, porque al querer uno motivarlo, levantarle el ánimo a la persona, a veces dice unas cosas que tal vez no es sabio. Y en el caso de Job, cuando estaba pasando la enfermedad, los amigos, ahí más bien decía Job, esto y eso no. Tal vez otro quedó calladito, más bonito como dicen. Entonces a veces hay que pedir sabiduría al Señor para en su momento. Sí, la cosa con Job se complicó cuando los consejeros empezaron a hablar. Okay. ¿Qué señales de alerta? Preguntaban hace un rato. Están cuando los sentimientos de tristeza persisten y siempre están hablando y se ve el rostro decaído, que la persona no levanta cabeza,
fuerza, en fin, dificultades para realizar las actividades diarias, hasta las simples, o no las simples, sino las necesarias como comer, bañarse, peinarse, cambiarse la ropa, todo eso. Cuando se aísla significativamente de los demás, aún de las personas más significativas. Cambios extremos en hábitos alimenticios o en el sueño, que ya no quiere comer o que está comiendo demasiado poco, que no duerme, que siempre se le está oyendo de que no pudo dormir o se le oye haciendo bulla, en fin. Y problemas emocionales intensos como la ansiedad y la ira. Son cosas que se van a ir reflejando. Y como ven, esto que hacemos, cómo ayudamos, a veces no sabemos. Ahí es donde necesitan de otro profesional que les ayude a atender la situación y no nos sintamos, repito, con pena de decir, ¿sabe qué, hermano? Necesita asistir a un médico, a un psicólogo, o conozco a esta persona que puede ayudarle, en fin, y recomendar y dar seguimiento, que la persona vaya, asista. Ok, hermanos, esto es todo lo que tenía en este tema. Espero de verdad haya sido de mucha bendición, de las oportunidades que tuvimos. Y viene el tiempo de concluir. Sí. Muy precioso, de verdad. Muy buena el Señor. ¿Te vas a seguir? ¿Alguna recomendación, algún comentario sobre la Usted que no vio a su papá morir. En el caso mío yo no lo vi en la caja, vi la caja solamente. Y para mí pensaba que él estaba vivo siempre. Ok, sí. Entonces hasta llegué a tener los sueños de que él llegaba. Todavía siendo creyente. Sí, sí pasa. Y no está mal que pase eso. Entonces, ¿cómo superamos eso? Ahí es muy importante cómo superarlo. Ahí es muy importante escuchar cómo fue la muerte, que le cuenten todo. Y usted visualizarlo, lamentablemente no pudo verlo, pero al conocer sobre todo esos últimos momentos o los tiempos, si fue por enfermedad, no sé si fue por enfermedad. Sí, consecuencias de la fuerza. Eso, que le cuenten, escuchar cómo fue, cómo fueron esos últimos tiempos, cómo fue el tiempo de agonía.